Este es un breve informe de urgencia y de concientización para el mundo entero, ya que en estos momentos está ocurriendo otro acto más de opresión y violencia en contra de la gente indígena. Pedimos que por favor difundan esta información, ya que lo que está sucediendo en estos momentos es algo que nos afecta a todos como habitantes de este planeta. A continuación les daremos un resumen de lo que está pasando y también compartiremos en breve la opinión y experiencias de algunos de los compañeros y miembros de la delegación de personas purépechas en el estado de Washington que realizaron una visita en solidaridad con la tribu Lakota Sioux. Entérese de cómo puede ayudar usted también a continuación. Es importante porque si nadie cuida la agua, algo puede pasar al mundo. Y si no cuidamos, también si tiramos la agua, todavía se va a pasar algo. Hacernos la agua dirty, también se va a pasar algo. Este año, el mundo ha sido testigo de un ataque en contra de nativos indígenas de Oceti-Sakowin, en el estado de Dakota del Norte. El problema se trata de un oleoducto petrolero que se está construyendo a lo largo de 4 estados del país. Los nativos de Oceti-Sakowin o Standing Rock se han levantado en oposición y protestas pacíficas en contra del proyecto. Los indígenas temen y velan por el futuro de la vida de la gente local, ya que parte del oleoducto se colocaría en una zona muy riesgosa y se sabe que en cuanto estallen las pipas, como suele pasar con pipas de esta clase, se contaminarían los ríos locales y el agua potable para millones de personas indígenas y no indígenas también. Los nativos indígenas se han identificado como protectores de agua y sus únicas armas han sido sus restos y sus cuerpos. En humildad mantienen la esperanza de que sea respetada la tierra de sus abuelos. Oficiales de ley han estado accionando en favor de la compañía petrolera que está amenazando la tierra de los nativos. Las autoridades han utilizado fuerza excesiva para intimidar a los protectores pacíficos, a los que han atacado con químicos, proyectiles, balas de goma, granadas de contusión, bombas de agua en temperaturas bajo cero, entre otras tácticas. Se han violado derechos humanos y también violado los tratados del mismo gobierno que había dejado el agua local bajo el cuidado de los nativos en su territorio Lakota Sioux. Claramente se ve que la preferencia se le está dando a la industria y no a la voz del pueblo. Ahora los ingenieros del ejército han dado orden para cerrar el campamento el 5 de diciembre, un campamento integrado de miles de personas de todas partes del mundo, quienes han dejado todo por establecer sus vidas apoyando la lucha de los Lakota Sioux, por el agua limpia y la vida del mundo entero. El cuerpo de ingenieros del ejército dice estar trabajando para proteger y prevenir heridos, mas sin embargo jamás hacen mención de los ataques violentos que han recibido los protectores por parte de la policía. Aún no se han declarado detalles de parte del ejército en cuanto al proceso de desalojamiento, pero los moradores del campamento de Standing Rock temen por sus vidas pensando en la forma en que las autoridades han tratado a sus compañeros. Los miembros de las tribus afectadas hacen un llamado a todos nosotros para exigir una restricción hacia el cuerpo de ingenieros del ejército en cuanto a su aviso de cerrar el campamento. Bajo la descripción de este video pueden encontrar números telefónicos a los cuales llamar para enfatizar nuestras preocupaciones como pueblo. Mi nombre es Luisa Nayeli. El propósito de la visita fue como miembro de la comunidad purépecha y como mujer. En ese momento, cuando supe que íbamos a ir, sentí que era mi deber apoyar de alguna manera u otra a los hermanos que están defendiendo el agua y nuestra madre tierra. Que la gente fue muy amable y muy el sentido de comunidad estaba muy fuerte y muy presente. El poquito tiempo que estuvimos ahí, yo honestamente me sentí parte de esa bonita comunidad. La forma en la que yo creo que podemos ayudar, ya manteniéndonos informados y ayudar a otra gente, compartir esta información. Todas las compañías y organizaciones que están apoyando el Dakota Access Pipeline, ya no ser parte de ellas y romper con cualquier conexión e invitar a otras personas que hagan lo mismo. No hacemos nada para cuidarlo. La agua, algo va a pasar al mundo. Y si
como algo malo viene para tus niños y nadie está cuidando a tus niños, también puede pasar algo malo a tus niños. Yo soy Jacqueline López. Mi propósito en ir a Standing Rock fue para apoyar a nuestros hermanos y hermanas Lakota en su lucha para mantener nuestra agua sagrada limpia para todas las formas de vida. A pesar de toda la violencia que están pasando los protectores de agua todos los días, ellos están llenos de mucho amor y esperanza y comparten este amor con todos los que llegan a Standing Rock. Fue increíble ser parte de oraciones, cantos, danzas que están sucediendo 24 horas al día en Standing Rock, y no necesariamente tienen que ser yendo físicamente a Standing Rock, usando nuestras voces que nos dio el Creador para representar nuestra sagrada agua y dar conciencia, dejando nuestro gobierno saber nuestras opiniones y pidiéndoles que por favor no traigan más violencia a los protectores de agua. Es sorprendente todo lo que están sufriendo después de tantos años de maltrato a los nativos. Se merecen nuestro apoyo. Nosotros podemos ayudar aunque no estemos activos en las protestas. Hay que difundir esta información porque esto es algo que está creando conciencia para que el mundo despierte, dejar de depender tanto del uso de energía que proviene del petróleo. Esto nos afecta a todos, nos va a afectar a todos algún día, porque aunque parezca un problema ajeno, estamos sufriendo lo mismo en diferentes partes del mundo. Nuestros nativos, nuestros indígenas siempre han estado sufriendo bajo este sistema que se nos vino encima tan de repente. Here, no written law, no treaty, nothing in America's way of life can withstand the ancestral and the natural law that we represent. So my heartfelt gratitude to you, the natural people of the Western Hemisphere. It is the greatest honor to recognize you and what you have survived and to share that with us in our future. Lila Wopila. Oche manayo, wane wachi.